Ser Podcast. En medio de la temporada de premios ya está en marcha el primer festival del año. Sundance da el pistoletazo de salida al cine del nuevo año y os iremos contando qué es lo mejor y también lo peor. En cines esta semana tenemos uno de los grandes estrenos, La zona de interés de Jonathan Glazer. Una estremecedora mirada al Holocausto sin mostrar a las víctimas, sino a partir de la rutina de los verdugos de Auschwitz. Es nuestra recomendación, pero también comentamos La Argentina cuando acecha la maldad o la nueva película de Margaret von Trotta. Hay además acción con Aaron Piper, comedia romántica con Sydney Sweeney y otras propuestas del cine de autor. En series que nos gusta, un buen culebrón familiar de ricos. Con Adriana Ozores entramos en el mundo de Galgos. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. En el cine también hay fake news, noticias falsas sobre la industria, sobre nuestro cine, que han calado incluso entre personas afines a él. Una de ellas tiene que ver con ese famoso mantra de que el cine español solo habla de la guerra civil. Nada que ver, hay poquísimas películas que hablen de la contienda. Es cierto que hay muchas historias ambientadas en la posguerra y el franquismo, un periodo que duró casi 40 años, por lo tanto sería raro que no las hubiera. La guerra civil sigue siendo un tema tabú. Tenemos el ejemplo de la serie de Sorogoyen que Movistar canceló in extremis, y últimamente dos guionistas lo han reconocido públicamente. Paloma Rando contaba que habían rechazado una serie sobre Semprún, y en uno de los encuentros de Los Feroz, los creadores de Poquita Fe contaban que llevaban años intentando sacar adelante una serie así. Alguien debería decirles a los ejecutivos que vieran el éxito en taquilla del Maestro que prometió el mar, película que muestra que la guerra del abuelo interesa y mucho al público y que hay en torno a ella mil historias silenciadas que contar. Tenemos la mejor literatura sobre la guerra, Max Aub, Barea, y una escasa y pobre cinematografía que hable de las causas y de las consecuencias de esa guerra, y menos que lo haga sin equidistancia. La equidistancia es el gran peligro, lo saben bien quienes se han acercado al cine del Holocausto. Hay infinidad de relatos sobre el nazismo y sus consecuencias, y hasta un enconado debate sobre cómo contar la memoria. En España ni siquiera hemos llegado a ello. La película de Jonathan Glazer, Zona de interés, va a marcar un antes y un después en la forma en cómo contar el Holocausto, y la memoria, pues sin imágenes, nos mete en el horror. Pero además consigue que mirar para atrás tenga sentido en el presente. Ojalá aquí alguien haga algo similar con nuestro propio exterminio. Memorize the bathwater, memorize the air. There'll come a time I wanna know I was here. Names on the door frames, inches and ages, handprints in concrete at the softest stages. I don't know why. Y arrancamos el cine en la Ser con el primer festival del año, el Festival de Sundance, que va a ser el primero poshuelga de estrellas. José Manuel Romero, Elio Castro, ¿qué tal? Este año no estamos en Salt Lake City. No podemos lucir el abrigo de Pedro Sánchez, de Pedro ¿no? Sánchez en Davos. Sí, que se ha agotado, claro, es lo que Sí, lo que no hay descanso, o sea, ya está el primer festival de la temporada con el nuevo cine del año en marcha, no hemos terminado la temporada de premios, nos quedan las nominaciones a los Oscars la semana que viene, o sea, que es que esto es como qué ansiedad. Sobreproducción, que absolutamente. se llama. A veces sí. A veces sí. Bueno, hay muchas estrellas como Jodie Foster o Kristen Stewart que han anunciado presencia allí. La actriz tiene 2 películas en competición. También estará Jesse Eisenberg con su primera película como director, o Laura Alini, que pisarán esa alfombra llena de nieve de Park City, en Utah, donde el cine español también va a estar representado. Por un lado con La Mesías, una de las series que va a verse allí, y por otro con la producción peruana, suiza y española Reinas, una película de Claudia Reinique que nos lleva al convulso Perú de los años 90 con Fujimori. Por cierto, un periodo que ha ahondado Mario Vargas Llosa en su última novela, creo que de manera diferente a como lo hace la película, no sé por qué. Bueno, pues eso, ¿cuándo se jodió Perú? Cuando se jodió Perú, pues en los 90 fue un momento culminante. Es una producción en la que está Valérie Delpierre y también Susi Sánchez como matriarca de la familia. El cine en la Ser con Pepa Blanes.
Y esta banda sonora nos mete de lleno, la música de Mica Levi, en una de las películas del año, La zona de interés, de Jonathan Glazer, segundo premio en Cannes. Es una adaptación libre de la novela de Martin Amis, que cuenta el Holocausto desde el punto de vista de los perpetradores y no de las víctimas. De hecho, no entramos en Auschwitz, sino que nos quedamos al otro lado de la valla, donde vive la familia Hoss, que existió en realidad y cuyo paterfamilias fue el encargado de dirigir con eficiencia y beneficios ese campo de exterminio. Los buenos ratos que pasamos en la acogedora casa de los Hoss formarán siempre parte de nuestros mejores recuerdos. En el este está nuestro futuro. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad nacionalsocialista. Heil Hitler. Heil Hitler. El director británico, que ha tratado en sus películas temas muy diferentes, desde la mafia británica en la Costa del Sol al machismo, en esa venganza con Scarlett Johansson como alienígena matando hombres, ahora aborda un tema que se ha tratado mucho en el cine americano, pero con una perspectiva muy diferente y con la idea de traer esa banalidad del mal a nuestros días con una propuesta estética muy concreta. The film that we've made, con la película que hemos hecho, lo que estamos tratando de hacer es hablar de la capacidad dentro de cada uno de nosotros para la violencia, venga de donde venga, y tratar de mostrar a estas personas como personas y no como monstruos, que era algo muy importante. El gran crimen y la gran tragedia es que los seres humanos le hayan hecho esto a otros seres humanos. Y obviamente es muy conveniente que tratemos de distanciarnos de ellos tanto como podamos, porque obviamente pensamos que nunca podríamos comportarnos de esta manera, y no nos comportamos de esta manera, pero creo que deberíamos aprender eso. But I think we should be less certain. Qué flores tan bonitas. Sí, las azaleas. Aquí están las hortalizas. Recuerdo haber tenido una conversación con mi padre hace unos años, cuando empecé a decir que iba a abordar este tema, y recuerdo que él dijo: ¿por qué lo haces? Déjalo pasar. Esa fue su frase. Y lo que quiso decir con eso, por supuesto, es que está en el pasado. Dejemos que se quede en el pasado y no volvamos a mencionarlo. No vuelvas a hablar de ello. Y por supuesto tengo mis propios problemas con ese sentimiento, pero por supuesto es muy importante que sigamos hablando de ello y que sigamos mostrándolo y tratemos de hacerlo lo más familiar posible para nosotros mismos. Y lo que hemos intentado hacer con esta película es tratar de encontrar una manera de mostrarlo de una manera que la gente quizás no la haya visto antes. Es la perspectiva, y creo que todos sabemos que es muy importante seguir hablando de esto, seguir mostrándolo y hablando de ello e intentar encontrar un nuevo paradigma para ello, de modo que una nueva generación pueda descubrirlo por sí misma a través del cine. Estamos intentando hablar con el presente en esta película. Realmente todo está al servicio de ese deseo, de esa necesidad, de todos los que están alrededor de esta mesa y de la fila y de los que no están aquí y todos nuestros grandes artistas y técnicos. Todo tenía que servir a esta idea de tiempo presente, no como una pieza de museo. Eso ocurrió hace mucho tiempo y podemos leer sobre eso y sentirnos seguros o tener una distancia segura. Es todo lo contrario. Tenía que presentarse con cierto grado de urgencia y alarma y ya sabes, eso es lo que hemos intentado hacer. Everything was really to try and make ourselves as absent as possible. En realidad todo estaba enfocado a intentar estar lo más ausentes posibles. Nunca estuvimos en el set mientras se filmaba. En realidad eran Sandra y Christian y los demás los que estaban en la casa, nuestros actores y los niños, etcétera, yendo y viniendo. Y en cierto modo es bastante interesante porque lo mismo pasó en el montaje. Obviamente tienes que editar de alguna manera, pero creo que fue tomar un ángulo lo que nos pareció mejor para tener la fotografía adecuada para contar esta historia. Creo que la precisión siempre fue muy importante para la película. Precise, I think precision was always very important to the film. It was made entirely for today's audience, as much as a warning as anything else. La película está hecha para el público de hoy, como una advertencia. Intentamos mirar a estas personas como si fueran igual que nuestros vecinos. Se trata de nuestra capacidad de la violencia y de la complicidad hacia ella, de cómo hacemos una disociación de los horrores del mundo para proteger nuestro propio estado mental, nuestra propia seguridad, nuestro lujo y nuestras elecciones. Nos alejamos de lo que nos impide disfrutar de ese lujo. El único punto para hacer esta película era que tuviera que ver con la actualidad. Los alemanes Christian Friedel y Sandra Hüller protagonizan la película. Les costó aceptar el papel, no querían fetichizar esa época histórica que, como actores alemanes, pues todavía sufren con ella, con la actriz revelación del año, también por su papel en Anatomía de una caída. Hemos hablado. No era un guión obvio, simplemente tenías a una pareja en un jardín y no vemos lo que hay detrás del muro. El guión tampoco lo mencionaba. Ella solo habla de su paraíso, nadie habla de la violencia, quizá algo se menciona de la guerra.
El resultado de esto es la incomodidad que queríamos crear. Fue algo de lo que hablamos mucho y tiene que ver con la extraña cercanía de los personajes a nuestros propios mundos. La elección de la conveniencia antes que abrir los ojos a lo que pasa. La conveniencia antes que la conciencia. Creo que debería ser una advertencia. A strong warning. It should never be over because it seems to be something that people do. Va a seguir ocurriendo de otras maneras. Nada más hay que mirar el mundo ahora mismo, cómo está. Estas personas no eran robots, no eran animales, eran seres humanos que fueron capaces de hacer todo esto. Y es algo que puede suceder fácilmente. Es algo que he aprendido porque tiene que ver con elegir ponerse a uno mismo en primer lugar y olvidarse de pensar en los demás. Es un tipo de pensamiento egocéntrico en el que tú solo quieres aquello que crees que mereces y apartas a todos y a todo de tu camino. Es el pensamiento capitalista. Centric thinking, and that it is a capitalist thinking. We look away to the horrors of the world, the wars of the world. Creo que nos dice que en realidad miramos hacia otro lado todos los días. Desviamos la mirada de los horrores del mundo, de las guerras del mundo, del terror del mundo. Es algo que hacemos, solo que en nuestro caso el muro no está justo al lado de nuestro jardín. Quizás sea la próxima frontera. Creo que es también una película sobre las decisiones que tomamos. Mientras hacía este trabajo y me convertía en esta persona, descubrí que convertirse en una fascista no es algo que sucede de repente, que te despiertas por la mañana y te sientes así. Lo que eliges es que no te importe nada, ponerte a ti mismo en primer lugar. Eliges ser mejor que nadie. También es una forma del pensar capitalista. En realidad somos todos así, nos comportamos de manera similar. Es alguien que no se preocupa por su propio mundo, solo por su ego y sus posesiones. Creo que incluso sus hijos son simplemente cosas en su vida que ella puede poseer y que representan una imagen determinada hacia el exterior. No se trata de entender a una nazi, sino de entender que era alguien que sabía lo que ocurría allí, en el campo de concentración, y que se las apañó para ignorarlo, anteponiendo su propia vida a la de millones de personas. Ese fue el esfuerzo para entrar en el personaje. Bueno, pues yo ya aventuro que va a ser mi top 1 para el año que viene porque me ha gustado muchísimo. Es que tenemos un problema, que es que otro mes como este ya cerramos la lista. Sí, es verdad. Hombre, podemos hacer la lista de 2024 ya. Nos adelantaríamos al resto de medios de comunicación. ¿No? Es que iría posicionando de según ha sabido la SER, estas son las mejores películas del año. Sí, no, la verdad es que es una película que te deja un desasosiego, una incomodidad, un malestar en el cuerpo tremendo una vez que sales del cine. Decías que se había tratado muy pocas veces, casi ninguna vez esta perspectiva de ver lo que pasaba al otro lado de los muros de los campos de concentración. Bueno, yo me acuerdo muchísimo más sensiblera El niño de pijama de rayas, que era otro tono, digamos, más empalagoso quizá, pero que también era tremenda. Y aquí, claro, es que nos encontramos con la vida tranquila, despreocupada de esa familia mientras se está escuchando de fondo, que no deja de ser tremendo, pues el sonido de la incineradora, ¿no?, de los campos, de los hornos crematorios. Y luego gritos y disparos, así durante toda la película. La verdad es que sí, y los actores están estupendos y al final sales, eso, como te digo, con una sensación de cómo fue una vez más posible todo lo que ocurrió, pero también te hace reflexionar no solamente hacia el hecho en sí, sino en otras ocasiones también hemos asistido como sociedad a otros acontecimientos de que miramos hacia otro lado absolutamente y no nos preocupamos por el sufrimiento de los que están ahí, pues siendo asesinados a tu lado. Totalmente. A mí me parece que, fíjate, creo que es una película que tiene mucho que ver con la película de Scorsese en cuanto a cómo está pensada al milímetro para representar o reflexionado el cómo se va a representar la violencia. Aquí no se representa la violencia, pero sí se representa, porque la violencia está fuera de campo, la violencia se escucha, que eran sonidos, nos decía Glaser, que el director del departamento de sonido había tomado de las calles de Berlín actuales, o sea, cómo las habían mezclado, ¿no? Todas las decisiones, la decisión de que la imagen y el sonido vayan por lugares diferentes, la decisión de que no haya primeros planos, la decisión de que no haya luz artificial, salvo la luz roja del horno crematorio que da en la abuela, ¿no?, cuando está durmiendo. Buah, la idea de que haya, de que tú
no empatices con los personajes, sino que los veas que son como tú, que son cosas diferentes, ¿no? Toda esa idea de frialdad, de la música, del sonido, me parece que es una película completamente pensada, y completamente pensada como no puede ser de otra manera, para hablar de memoria, para hablar de pasado y para hablar de algo que es lo que decías tú, o sea, no es tanto el holocausto o cómo pudo pasar, sino cómo permitimos que esa dinámica, que lo que es la dinámica que permitió que pasara el holocausto, no la hayamos erradicado, ¿no? La deshumanización. Total. La escena en la que ella se está probando un abrigo de pieles, que claramente viene de esa zona de Auschwitz donde dejaban las pertenencias de los judíos, o sea, es un abrigo de alguien a quien han gaseado, cómo ella se lo prueba, es prácticamente cómo nos probamos ropa sin saber de cuál es el origen, o cómo hacemos cosas hoy, o comemos cosas hoy, o compramos un móvil sin preguntarnos qué muertes o qué vidas hay detrás de eso, ¿no? Seguimos sin mirar para ese lado. Por eso me parece que es una película que pone los pelos de punta y que es desasosegante, no solo porque sabes lo que pasó, sino porque en realidad tú has sido esa familia, o puedes ser esa familia, ¿no? Y que no retrata a ellos como monstruos, que es quizá lo que el cine de la memoria siempre ha hecho, ese horror. Y me gusta mucho también el final, que quizás donde ahí la gente se desconecta, pero a mí me parece que es un final que tiene mucho que ver también con cómo nos relacionamos con los relatos de la memoria, ¿no? Hemos vaciado de contenido político el pasado y solo lo hemos llenado de cosas edulcoradas, ¿no? Las hostias que dio Claude Lanzmann a la lista de Schindler me parecen excesivas, ¿no? A La vida es bella me parecen excesivas, pero sí entiendo que esa cosa de la catarsis y de llorar muchas veces despolitiza el concepto que hay detrás y que nos tiene que permitir seguir erradicando eso. Y creo que esta película es la película más política del año también. Sí, también esto que dices del final, ¿no? Que conecta deliberadamente o directamente con el presente, aunque toda la película está conectada con el presente, también tiene algo de conectarlo con la turistificación de hasta la tragedia y cómo consumimos incluso tragedias de una forma absolutamente capitalista y compulsiva, ya sea desde esas visitas con selfies a Auschwitz, o cómo presenciamos en TikTok matanzas en Gaza y seguimos con nuestra vida, ¿no? Esta idea que también estamos en este bucle insensible, que creo que es el tema de la película, ¿no? De no demonizar, no mostrarlos como monstruos, como esto de carácter, pero al final construir un relato absolutamente aterrador. Yo sigo obsesionado con ese house tour que le llamo, cuando la protagonista le presenta la casa a su madre y le hace un recorrido con un traveling. Hay un par de traveling en la película de ella cuando se enfada con el marido y va a buscarlo, donde se ven pues las vallas, las concertinas que separan justo del campo de concentración, y donde le enseña pues todo su jardín, todas sus flores, toda su piscina a la madre como un gran logro, ¿no? De tener esa casa sin importar dónde está. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Y entonces estás haciendo ese tour por la casa mientras se ven de fondo pues las chimeneas, cuando estás viendo luego el sonido, ¿no? Todo el trabajo de sonido que es increíble, y luego la coherencia y la inteligencia y la fidelidad a la propuesta visual de Glazer, ¿no? Que no se traiciona en ningún momento en ese sentido de las cámaras escondidas, no primeros planos, la distancia también, esa frialdad que muestra. Rodaron al lado de Auschwitz, que eso se impresiona bastante. Claro, es que es estremecedor el trabajo de sonido, incluso la idea de cómo empieza esta película, ¿no? De ponerte unos minutos en negro, como acomodar al espectador que entra en la sala con ese sonido, para que entres también en una especie de estado mental a la hora de entrar a la película, luego con ese interludio en rojo y con ese final, ¿no? Entonces sí que es verdad que te coloca en una posición tan incómoda, tan aterradora, que te deja absolutamente devastado. Es verdad que todo ese dispositivo a mí se me agota la primera hora me parece una genialidad y una de las cosas más apabullantes de este año. Luego se me agota un poco pero es una cuestión de que yo me quiero quedar más en esa casa con esa dinámica del día a día del matrimonio. ¿Tú quieres no es que quiera, no, pero cuando él sale, que lo entiendo, porque es que lo ascienden de alguna manera, lo mandan a construir otros campos de concentración, entonces es porque ole claro, tus y méritos ahí hay una cosa muy y te interesante, premio, ¿no? Porque para ella
ese es un punto de inflexión, no porque pueda perder dinero, sino porque puede perder la casa, o sea, porque puede irse a vivir a otro lado, ¿no? Es como sí, puede ella cambiar su a la estilo casa. de vida, Sí. lo que siempre había soñado, pues una vida en la granja, en el campo, con los hijos, creciendo sanos y fuertes. Es increíble que el sueño sea ese, ¿no? Entonces, eso me interesa más, aunque admito que el final tiene toda la coherencia, la parte final, porque también es que la película, que no menciona todo el rato el holocausto que estaba pasando y el exterminio, sí que tiene determinados momentos que son increíbles, donde se presenta un proyecto, por ejemplo, para una cámara de gas donde mientras se calienta una se enfría otra, con total la rutina de la gestión burocrática de algo, que ¿no? eso lo conecta Entonces, con... Dicen que es una adaptación muy libre, y es una adaptación muy libre, muy libre. Es una adaptación maravillosa, porque la esencia de lo que quería contar Martin Amis, que lo cuenta con humor y que fue muy provocador en su momento, está, ¿no? Porque es como la burocracia, como el beneficio, o sea, como al final, algo que dijo Primo Levi, como el holocausto al final es un resultado del progreso y no del retroceso, o sea, del progreso económico, el resultado es la mayor eficiencia, pues esta cámara de gas, ¿no? Entonces, creo que es una de las mejores adaptaciones que se han hecho cuando no tiene mucho que ver en absoluto. Es que es increíble, hay escenas y no necesita mucho, o sea, a veces necesita 2 líneas de diálogo para ser absolutamente aterrador los dos personajes y la relación que tienen. Le dice la alemana a la judía que está trabajando allí, dice, tú sabes que mi marido puede hacerte quemar por un descuido, porque pasas mal la fregona. O en la fiesta, o sea, no es spoiler, ¿vale? Pero en la fiesta final se llaman por teléfono, ¿no? Y le dice, bueno, estoy aquí en tal, viendo esta celebración, y dice, bueno, estoy pensando la altura del techo, cómo sería gasearlos. O sea, es increíble la puesta en escena, el guión, además, lo milimétricamente. Toda la teoría que hay detrás de tantos filósofos que han hablado sobre el holocausto, que fueron también vilipendiados, ¿no? Es el caso de Hannah Arendt, que menuda le cayó por decir aquello de la banalidad del mal. O Gunther Anders, su marido, ¿no? Que también profundizó en eso, ¿no? Me parece que es una de las películas más inteligentes. No sé, lo siento por Bayona, porque compite con Bayona, y está la cosa complicada, claro. Después de ver esta película... y una cosa que comentaba Elio la semana pasada o hace unas semanas, que los premios, los Oscar, ¿no? De alguna manera se están abriendo a un cine mucho más indie, menos popular en lo cinematográfico, en la taquilla, y precisamente esta película entra absolutamente en una película muy de autor, vale que el Holocausto ha sido premiado en los Oscar, pero sí que entra dentro de los cánones de una película muy arty que va a tener mucha representación tanto en los Oscar como en toda la carrera de premios a nivel de dirección, de mejor peli extranjera, y a lo mejor hace unos años eso no pasaba con una película tan de autor de Cannes. Mira la cinta blanca, o sea, tú ahí... Ya, depende, ¿no? pero sí que hay esa apertura y creo que va a ser una película que va a funcionar. El cine en la SER con Pepa Blanes. He's got the personality not even gravity could ever hold him down. Pues La Zona de Interés, como decimos, película incómoda pero muy recomendable. Vamos a pasar a un estreno americano así ligerito, Cualquiera menos tú. Es una comedia romántica dirigida por Will Gluck y protagonizada por Sydney Sweeney, estrella de la serie Euphoria, y por Glenn Powell. Son la pareja perfecta, pero tras una cita algo trastoca la relación y vuelven a encontrarse en una boda. Ahí fingen que son pareja. Fui su rollete cuando os disteis un tiempo. ¡Wow! Eres un crío. Es un vuelo largo. ¿Quieres algo de primera clase? No, estoy bien de creatina y de inseguridad por micropene. No tengo nada micro. ¿Qué cojo? Es el capullo con el que salió Vi cuando lo dejó con Jonathan. No podría estar con alguien como él. La tía es un desastre. ¡Para! Nos van a arruinar la boda. Perdón. Broma sobre un micropene en 2024. José Manuel Romero, ¿qué está pasando? Pues bueno, es una película que es que no pueden estar todos tan buenos, o sea, pero todos, o sea, toda la familia, es súper sexy. Hemos pasado a hablar de la banalidad. Ya, es la banalidad. Lo estaba pensando la banalidad cuando estabas dando paso a la peli, estaba pensando justo en eso, de qué digo de esta peli después de hablar de podríamos haber empezado con la de Bontrota, pero ahora iremos. Es la banalidad de lo sexy, básicamente la película. Bueno, es una comedia romántica, es verdad que ellos
tienen rollo, tienen química, y claro, la película tiene una tensión sexual porque tienen una primera cita donde no pasa nada, pero luego se trastocan las cosas y se reencuentran, como buena comedia romántica, en una boda, en este caso un poquito más progre, una boda lésbica en Australia. Y entonces, bueno, pues ahí tienen un tira y afloja, unos exnovios, lo típico, la familia que quiere juntarlo con el exnovio, y al final ellos, pues bueno, tienen ese tira y afloja de la relación. Y bueno, tiene su punto, es entretenida, y luego está rodada en Sydney. Y bueno, claro, hay hasta un rescate en helicóptero al lado de la ópera de Sydney porque se tiran al mar. Tiene de todo, pero sobre todo es todo el rato una peli sexy. Todo el rato cuerpazos. Bueno, vamos a volver a la banalidad del mal, que somos así. Por cierto, porque nos lleva Hannah Arendt, de la que hizo un biopic Margaret von Trotta, la cineasta alemana, que en su cine pues habla del pasado alemán, pero también reivindica las figuras femeninas olvidadas. Y es un poco lo que hace en Viaje hacia el desierto, donde muestra a la poeta Ingeborg Bachmann, a quien interpreta la actriz Vicky Krieps. Es la única poetisa seria de toda Alemania. Sí, lo sé. Ya has cautivado a otro hombre esta noche. Siempre he estado en contra del matrimonio. Es una institución incompatible con una mujer que trabaja, piensa y actúa de forma libre. Ingeborg Bachmann, Max Frisch. Y con la actriz ha hablado Elio Castro. What interested me in this project was the director, because Margarete von Trotta represents... Lo que me atrajo del proyecto fue rodar con Margaret von Trotta, porque aunque no haya sido la primera mujer directora en Alemania, sí que fue la primera que habló de la emancipación de la mujer en Alemania. Y en segundo lugar fue por poder interpretar a Ingeborg Bachmann, porque cuando yo era adolescente fue la primera poeta que me conmovió y me ayudó en mi adolescencia. Cuando estaba en el colegio, quizá por ser una chica adolescente, me rebelaba contra las reglas y las imposiciones inventadas por personas mayores que no tenían ningún sentido. Era como si la sociedad intentara hacerlo más difícil. No me sentía libre. Pero la poesía de Ingeborg Bachmann me ayudó a ver que había algo más, que se podía aspirar a otra cosa. Su poesía me llevó a otro mundo en donde podía ser libre. And poetry for me, and especially Ingeborg Bachmann's poetry, was the first thing that I could open, and I could go out into another world and feel free. Yeah, well, this desert thing is quite interesting. El tema del desierto es muy interesante porque en el desierto Ingeborg Bachmann se sintió más ligera y mucho más libre, pero a la vez buscaba una especie de dolor en ese desierto, como si fuera un purgatorio. Ella busca liberarse en un lugar muy duro, como si quisiera quemar o purgar sus pecados. Y eso es algo misterioso que no acabo de comprender bien. Hay algo de masoquista en su autoculpabilidad. Quizás se debería a que sus padres fueron nazis y eso le pesaba. En el desierto, con toda su inmensidad, pudo soltar ese lastre, pero no lo hacía de una forma tranquila ni pacífica. Era como si quemara algo dentro de ella, y eso es lo interesante. She needed to burn somehow. It's interesting. It just feels natural to me to talk about something I know about. Creo que es una elección muy natural que quiera hacer personajes basados en mujeres reales. Sé lo que significa ser mujer desde muy pequeña y sobre todo las restricciones que han sufrido las mujeres en nuestra sociedad. Y una de las grandes restricciones que sufrimos fue la igualdad entre hombres y mujeres. O sea que creo que va a ser algo que siempre me motive. Pulls me. Entiendo un poquito, sí. I have many Spanish-speaking friends from the film world, but not yet I have been offered to speak Spanish. Tengo muchos amigos en el mundo del cine que hablan español, pero nadie todavía me ha ofrecido un papel en España o en español. Pues habrá que solucionar eso de que no le han ofrecido un papel. Es que mira, hace de Ana de Austria en Los Tres Mosqueteros. Y Ana de Austria nació en Valladolid. O sea, es que eso le dije a Vicky Krieps. Oye, me fascina Vicky Krieps, luxemburguesa. Habla luxemburgués, un montón de idiomas. Alemán, francés, inglés. En esta película chapurrea el italiano. Y digo yo, ¿y el español haciendo de Ana de Austria? Y dices, bueno, sí, no, ella hablaba español, claro, yo
entiendo un poquito. Bueno, no es la mejor película de Margaret von Trotta, a mí me parece que no le llega a la altura de Hannah Arendt, pero bueno, tiene sus cosas. Es una poeta que yo, por supuesto, desconocía, que es muy importante en Alemania, sobre todo en el periodo de la posguerra, que murió muy joven, y aquí cuentaba una historia de amor que tuvo con otro dramaturgo más importante que ella en ese momento, que era Max Frisch, y entonces es una relación tóxica de esta mujer libre, pues que no se quiere casar, que quiere vivir su vida independientemente, y cómo está enganchada a este hombre que es un poco maltratador. Entonces tiene por una parte esa historia, luego la importancia del lenguaje, el viaje al desierto como purificación y liberación de todas sus cosas, incluso las sexuales, el lugar donde vivir, ¿no? Porque ella se va a Zúrich y dice, no aguanto Zúrich para nada, ¿no? Yo me quiero irme a Roma con mis amigos y vivir en Roma. O sea que tiene cosas, y ella, por supuesto, es una actriz fantástica, Vicky Krieps. Bueno, la que aprenda español y que venga a trabajar. Que aprenda español, sí. La domesticación del matrimonio, que diría Camila Sosa, que esta semana ha estado muy intensa con eso. Bueno, del cine español tenemos dos propuestas. Por un lado, El Correo, es un nuevo thriller de Calparsoro con Aaron Piper, María Pedraza, Luis Tosar y Luis Zaera. Nos lleva al año 2002, al madrileño barrio de Vallecas, donde un chaval que trabaja como aparcacoches para los pijos acaba metido en una organización que blanquea dinero en la Costa del Sol. Luego llega la crisis de 2008, en fin, hay corruptos, políticos, banqueros, futbolistas y mafiosos. ¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? 1.550 millones. Y mi comisión como correo era del 3%. Estamos contando también, porque hay imágenes de archivo, lo que sucedió aquí. O sea, que tiene un lado de documento la película para mucha gente que no lo vivió y para mucha gente que ya lo hemos olvidado de alguna manera, ¿no? Porque hemos pasado página, porque en este país siempre se pasa página, ¿no? De la transición, de la corrupción, aquí todo al día siguiente da igual, ¿no? O sea, aquí lo que importa es el día a día. Y eso al final está muy bien para vivir en este país, pero también va dejando unas cicatrices y unas cadenas, ¿no? Queríamos hacer eso y contar eso, pero a la vez que fuera de una manera canalla y lúdica, para que la película fuera trepidante, entretenida y sobre todo disfrutona, ¿no? Bueno, pues también te cabreas mucho cuando ves todo lo que ha pasado recientemente y lo que sigue pasando. La otra propuesta española es Slow, una coproducción con Lituania que estuvo en Sundance el año pasado y allí ganó Mejor Dirección Marija Kastaradze. Es la historia y la relación de una profesora de baile y un intérprete de signos, una relación que se enfrenta a una confesión. Él es asexual, tiene sentimientos hacia ella, pero no deseo sexual. No voy a cambiar. Pero nunca dejarás de importarme. ¿Estás seguro? I did research as good as possible. I really tried to talk with the sexual people, just, Investigué lo mejor posible. Realmente intenté hablar con personas asexuales, preguntarles qué pensaban sobre la historia, pedirles que compartiesen sus experiencias. Pero cada vez que escribo un personaje, independientemente de su sexualidad, necesito pensar en más cosas. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen social y cultural? Creo que Dóvidas también se define mucho por su sentido del humor. Hemos hablado mucho con el actor y eso nos ayudó a meternos en este personaje. Cómo bromea, que sea tan juguetón. Diría que su sexualidad es importante, pero tratamos de verle como una persona en su conjunto. We tried to, look at him as a whole person. Y en Argentina andan ahora metidos en protestas contra los recortes de esa ley ómnibus de Milei. De hecho, han estado esta semana en el Congreso pues varios directores, entre ellos Santiago Mitre o Lucrecia Martel, y han vapuleado en la prensa a Adolfo Aristarain, pobre Aristarain. Bueno, la cultura también afecta a esos recortes, como decimos, y llega una película de terror que casi retrata un estado de ánimo de todo un país. Lo cierto es que se rodó mucho antes, evidentemente, estuvo en Sitges, donde ganó, pero se ha convertido en una referencia contra la extrema derecha en Argentina en redes sociales. La película habla de cómo en un pueblo perdido dos hermanas descubren que van a dar a luz al demonio, una historia de posesiones sobre el mal. Ya hace mucho rato que tendría que haber llegado ya. Estamos esperando que venga y que venga a encargarse de mi hijo. ¿El Uriel? Sí. Le tiene que matar a mi hijo. Le tiene que matar al Uriel. Primero que nada me andaba dando vueltas siempre en la cabeza
las noticias sobre los pueblos humillados que pasa acá en Argentina, que son esos pueblos bueno, digamos, los campos que tenemos acá de soja, que el 80% de nuestro país está sembrado de soja y los agrotóxicos causando estragos, están contaminando todas las napas de agua que tenemos y provocando además a la gente que se expone con eso muchas enfermedades. Vamos a ir todos de acá. Hay un embichado en el pueblo. Un encarnado, Sabrina. Y creo que se liberó. Este pueblo va a ser un infierno en poco tiempo. Yo esa idea de la locura transmitiéndose de cabeza en cabeza, la venía manejando adentro mío hace varios años atrás y que resultó en este guión. Yo tenía esa percepción de lo que estaba sucediendo con el odio a través de las redes sociales y cómo el fascismo empezaba a hacer gobierno en muchos países, en países latinoamericanos, en Brasil, en Estados Unidos, en algunos países de Europa. Y no entendía de que cómo podía ser que grupos neonazis estén en Alemania tomando fuerza de nuevo. Y yo no entendía de que el odio tan fácil de transmitir, es muy fácil de transmitir porque son esas frustraciones que tenemos nosotros, los seres humanos. Y la transmitimos con el odio, es muy fácil, es mucho más más fácil que el amor. Bueno, posesiones argentinas. Embichados. Aquí no son poseídos, aquí son encarnados o embichados, que es un término que me encanta, porque está bastante bien, porque la peli es tan salvaje, tan bestia. Es este tipo de pelis del cine de terror de autor también, que tiene algo de realismo sucio, de thriller, de western, pero que no te aparta la mirada. Es decir, cuando van a darle un hachazo, se ve quién lo recibe y no quién lo ejecuta, y tiene... Lo hacen de verdad, sí, ¿no? O sea, luego tiene, creo son que... argentinos, leche. Un poco homenaje tiene también a Chicho, los niños diabólicos, hay una escena con un perro que es tremenda, y sí que tiene esta parte de alegoría, no solo ecologista de la contaminación del campo olvidado argentino, sino también cómo se propaga la locura y el odio en redes sociales. En este caso no, en este caso es el embichado que no deja de contagiar de alguna manera. Milei parece un poco embichado. Sí, pues sí, ese pelo es de embichado total. Bueno, desde Venezuela llega una de las películas latinoamericanas nominadas a los Goya, Simón, la historia de un líder estudiantil que lucha por la libertad y contra su trauma y culpa por dejar el país tras las protestas. Y un último estreno que está en Netflix es The Kitchen, el debut en la dirección de Daniel Kaluuya. Es una historia de ciencia ficción ambientada en Londres en 2040 y que habla pues de algo que ya es bastante actual, de cómo el precio de la vivienda, el trabajo online y la erradicación del estado del bienestar. Si se lía parda, a mí no me encontrarán. ¿Dónde vive? En la cocina. ¿Es como dicen que es? Sí. No estás a salvo solo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión, si echábamos de menos Succession, aunque no paramos de verla recogiendo premios, tenemos una muy digna sucesora, además es española, porque aquí también hay familias igual de malas, igual de poderosas e igual de retorcidas que los Roy. Dani Garrán, ¿qué tal tu familia? Pues muy bien, no es tan retorcida. A mí se me ocurren muchos nombres de familias retorcidas en España, pero no vamos a decirlos, ¿no? No. Vamos a pasar de los Roy a los Somarriba y de un conglomerado mediático a un gigante alimenticio del azúcar. Tampoco voy a decir nombres que se me ocurren de galletas. Bueno, vuelven los hermanos matándose por la herencia en la empresa, por la corrupción interna, las traiciones personales con esta familia de galgos. Sí, pensábamos que ya estábamos huérfanos de una ficción de dramas y tragedias de empresas familiares, luchas de poder y problemas de ricos, pero no. Ya ha llegado a Movistar Plus Galgos, una serie que se centra en los conflictos e intrigas de la familia Somarriba, al frente de un gigante alimenticio especializado en bollería y alimentación infantil, que entra en crisis tanto por la inminente irrupción de la ley del azúcar como por la falta de liderazgo de su presidente. Un Succession patrio con un elenco de altura: Adriana Ozores, el argentino Óscar Martínez, Marcel Bolrás y Patricia López Arnaiz. Lo siento, pero a partir de ahora nuestro desarrollo irá orientado a productos saludables. Del resto tenemos de sobra. Por favor,
O sea, ¿me quieres decir que solo vamos a desarrollar las cosas esas marrones integrales, feas, para niños depresivos? Nadie va a querer comerse esas mierdas. Ni un Julián, niño conocemos hambriento, de sobra Blanca. los malos resultados de nuestros prototipos, pero ahora tendremos un presupuesto que nos ayudará a Hermana, desarrollar... que te estás equivocando. Julián, te han dado este trabajo para que hagas algo con tu vida. Casi mejor que no te vengas a mí. Y te vengo a buscar. Adriana Ozores, protagonista de Galgos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, eres esta matriarca que toma las riendas. ¿Qué te llamó la atención del guión de esta serie para decir, venga, por ello, a por este personaje? Sí, la verdad es que siempre hay algo como de entrada de matriarca, de señora empoderada. Yo no lo he vivido desde ahí, ni lo hemos vivido los directores ni guionistas, ¿no? A esta mujer le pasa esto más allá de ella, de sus capacidades. Sí, luego se descubre que tiene capacidades, pero me parece que el viaje de la señora empoderada, que tal y cual, que es que esto ya lo hemos visto, y cuando contamos otra cosa, que es una mujer que está en otro mundo, en otro rollo, y de repente por sorpresa le vienen unas circunstancias vitales que le obligan a ser de otra manera, eso me parece más interesante para contar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me gustó? Pues que son unos guiones espléndidos, y luego pues unos directores como Félix Vizcarret y Nelly Reguera, que son estupendos, y me ha hecho mucha ilusión trabajar con ellos, y creo que gran parte de lo que es de cómo ha salido esa serie es por el trabajo de ellos, sí. Nos decías que tu personaje se dedicaba a otra cosa, está en causas filantrópicas y asume la dirección de la empresa familiar, y eso también revoluciona o desmonta en su cabeza su concepción que tenía de la familia, porque realmente se da cuenta de que está rodeada de un nido de tiburones. ¿Cómo se trabaja también esa evolución del personaje, ¿no? De ir capa a capa dándote cuenta de quién te rodea? Claro, bueno, ella se va dando cuenta de quién le rodea, y ella se va dando cuenta de que ella es eso también. O sea, no es tanto los demás son los malotes, sino ella también tiene lo suyo. Claro, claro, las circunstancias le obligan a ser de una determinada manera, a renunciar a una serie de cosas, a hacer daño a gente que quiere mucho. Entonces es todo ese viaje, no es un viaje solo de los demás son muy malos, yo soy la buena, no tiene nada que ver con eso. Estamos acostumbrados a ver en todo este tipo de ficciones, en cine, en televisión, cómo el poder, y en la vida real también, cómo el poder corrompe, ¿no? a los poderosos. ¿Crees que es imposible ser poderoso, como puede llegar a ser tu personaje en la serie, y a la vez estar limpio, o va unido a la corrupción, al soborno, a todas esas malas prácticas que vamos viendo? Es imposible. O sea, imposible absolutamente. O sea, estoy completamente convencida. Puede darse alguna excepcionalidad, pero es algo excepcional. O sea, yo creo que es intrínseco a cuando tú entras en un mundo de poder, donde es esa la energía que se maneja, y esos son los valores que se manejan. Es que es imposible. Y hay otra cosa que, claro, es una serie que tiene cosas de Succession. Hablábamos de ella, que ha ganado el Emmy, el Globo de Oro. Este año también, ya hace un par de temporadas hemos visto The White Lotus, que es una serie donde nos reímos de cómo los ricos a veces también lo pasan mal. ¿Qué nos gusta de ver a los ricos, que no somos ellos? O sea, no tenemos esas propiedades. A lo mejor tú sí, no lo sé, y el cine español aquí está dando un sueldazo. Pero ¿qué nos gusta de ver a los ricos en la gran pantalla? Fíjate, yo creo que cuando se hace un análisis un poco más profundo de la serie, no se está hablando de ricos, tiene mucho más que ver con la familia. O sea, yo creo que esta serie extrapolada a una familia que no tiene esas capacidades adquisitivas, yo creo que funcionaría exactamente igual. Estaríamos hablando básicamente de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que creo que la genialidad de la propuesta es que sea una clase alta
claramente de este país y claramente, de Lola, claramente de Lola. casposa. Entonces eso me parece muy valiente, muy divertido, ¿no? Como propuesta para todos, guionistas, directores, para nosotros, y me parece muy chulo que hayan sido así tan valientes. Es lo que dices, que la definían como muy ibérica, ¿no? Porque en el sentido de que aunque tengamos esa distancia con los ricos, con esos empresarios, sí que todos los personajes son súper reconocibles en algún momento. Tú sabes que están hablando de tu país, de tus cosas, de cómo se entienden las cosas. Por eso te digo que no es tanto... O sea, otra cosa es que, no sé, nos enseñen una serie donde, bueno, ves cómo funciona esto en otro país y no, en esta no. Y además es que las localizaciones son todas como muy, no son casas de lujo ruso, que digo yo, que es todo, ¿no? Todo como blanco, impoluto. Eso sería en la costa, bueno, en la costa valenciana es más dorado. También. Por ahí pecan. Pero no. Esto es más castellano. Claro, señorial. De Castilla para arriba, ¿no? Sí. Todo transcurre en el norte, pero esa cosa como sólida, sí. Y decías lo de la familia y ahora seguimos, pero claro, entiendo que también cuando tiene que interpretar en una serie donde hay tantos conflictos familiares, también mira la suya propia, también mira a qué papel ocupa ella en esa familia. No sé si en este caso tú también, todos tenemos una familia y todos venimos de pasar las Navidades con ellos. No sé si hay también algo de ti en esas dinámicas. No. Por suerte no. No por suerte, sino por diferente, por mi contexto, mis circunstancias son otras, no tienen nada que ver con esto, no, nada que ver. No tengo nada que ver. También es significativo que la protagonista sea una mujer, que sea Carmina. Todo ese conflicto que en el que ella se mueve, ¿no? De que tiene que mantener a flote tanto la parte empresarial como la personal, como esa familia, como la mujer que es la que lleva el peso de todas esas dinámicas familiares. Es algo que de lo que también nos vemos muy identificados y que no solo pasa en el mundo de ricos o en un mundo empresarial, ¿no? El mantener a flote la familia, además de tu vida profesional. Claro, yo creo que hay una palabra clave para esta serie y es un tema de lealtades. Son las lealtades, no solamente a mis hijos, a los que vienen después, y las lealtades entre todos, no me refiero solo a mi personaje, ¿no? Sino cómo tergiversa Carmina su personaje por una lealtad hacia su padre. No es capaz de ver, ¿no? Como a veces ese lastre nos marca tanto y nos confunde tanto, ¿no? Y yo creo que esta serie habla mucho de eso. Sí, y decías que no es un prototipo de esto de mujer empoderada que asume, ¿no? Que hay muchas más aristas, no solo eso, claro. la serie, pero sí que es verdad que la serie tiene también momentos graciosos, ¿no? Divertidos, o de humor, o que pueden funcionar así en el espectador. Sí. Y sí que sufres durante la serie esto de hombres explicando cosas que tú dices algo y te lo explica y después lo explica un hombre. Eso sí que está en la serie muy bien representado. Claro, eso es una coña muy divertida que se han propuesto todos, guionistas y directores, resaltarlo, ¿no? Porque es gracioso y está también bien que ya nosotros le estemos dando una vuelta a eso, ¿no? ¿Y le estamos dando una vuelta a eso? Porque a mí me explican cosas todavía continuamente en mi día a día. Bueno, pues te voy a contar que eres muy jovencita y te van a seguir explicando más. Y te van a seguir explicando, pero lo que podían explicar hace un tiempo no tiene ni comparación, cariño, ni comparación. ¿Tú has sufrido mucho ese mansplaining? En absoluto. Primero por haber tenido la familia que he tenido tan sumamente libre. En cuanto a prejuicios, es que no hemos sabido lo que es eso. Y eso, que he tenido una familia muy especial en ese sentido, ¿no? Y hoy en día tampoco yo estoy relacionada con ese tipo de mundo. No.
Una de las cosas que entiendo que ayuda al personaje también en este caso, aparte de los guiones, la dirección, es el vestuario. Nos decía Brian Cox, que lo entrevistamos, el protagonista de esa sección, que sobre todo en una serie así, su misión era aprenderse mucho los diálogos, porque no paran de hablar, y no chocarte con nada, porque también se habla mucho andando, o sí, mientras claro, te mueves. Aquí igual, sí. Es así igual, ¿no? Sí, sí. Y cómo ayuda cuando te visten así, con esos lookazos que te ponen en la serie de Rica, sí, también eso ya es parte del personaje. Claro, o sea, yo creo que hay que darle una vuelta a ese, lo que dices tú, un lookazo, cariño, es una cosa súper rancia como estamos vestidos. Es estupendo. Por eso a mí me parece que es tan singular esta serie, ¿no? Le han dado una vuelta de tuerca, claramente. No es un estereotipo de una serie que quiere hablar de gente rica que se viste de lujo y como lo que está de moda, en absoluto. O sea, no vamos a la moda, ¿no? No sé, a mí me parece que en ese sentido es muy chula. ¿Y eso ayuda, el vestuario? ¿O no? El vestuario ayuda mucho, pero no en este caso. En mi caso, en esta película, no. Otras veces sí, otras veces muchísimo, pero en este caso ha sido un trabajo mucho más de equipo, con Félix, con Nelly, con los ensayos que se hicieron. No ha sido tanto el vestuario, también ha sido, bueno, sí, por ejemplo, donde nos encontrábamos, cómo eran nuestras casas, cómo eran los palacios a los que íbamos, esa cosa del rancio abolengo, ¿no? Esa cosa de la madera crujiente, como el escudo de armas familiar, y tú, perdona, pero esto es muy fuerte, sí. Eso existe. Las cacerías. Has dicho, Adrián, en alguna ocasión que no concibes la figura del actor como un contenedor donde el director vierte un personaje, ¿no? Sino que también crees que los actores ponen parte en ese proceso creativo, ponen parte de sí mismos. ¿Tú te has sentido creadora en esta serie? Bueno, es que, claro, o sea, de entrada soy yo. O sea, quiero decirte, este cuerpito, este pasado, este presente, este futuro, el que está interpretando. Esta familia, este hijo, esta pareja, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a ser parte de...? O sea, el resto, para mí, esa idea de que el actor es un mero, no sé, medium que pasa y él está hueco, vacío, eso no lo entiendo, no me lo creo. Creo que estamos poniendo todo lo que somos y lo debemos hacer de la manera más inteligente, ¿no? Y utilizando lo que somos para el bien del personaje. Y así también cuesta menos salir de cuando son personajes atormentados, ¿no? Que hay actores que luego lo pasan muy mal. Cuando tú pones más de ti o eres consciente de dónde estás tú, luego es más fácil irte a casa y decir, bueno, esta señora que se quede con el escudo de armas, sí, que me deje en paz. Bueno, yo creo que nosotros tenemos como la capacidad de entrar y salir, ¿no? Es como nuestro modus operandi, ¿no? Incluso cuando haces teatro, tú puedes hacer en la misma semana 2 obras de teatro y estar entre cajas y no pensar, Dios mío, y ahora tengo que hacer este personaje y ahora el otro, ¿no? Tenemos esa capacidad, creo que la tenemos todos tenemos esa capacidad, sí, de hacer personajes, sí, tú no eres la misma con tus amigos que con tu madre, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos todos esa capacidad de cambio, de ser diferentes personajes, sí. Y viendo la serie, que al final también es una serie muy, muy coral, ¿no? Y que tiene dinámicas internas propias entre los personajes, me preguntaba si ha sido una serie en la que ha habido tiempo para ensayar o no querían que ensayarais mucho y que se llegara a rodaje con algo más vivo, que hubiera improvisación, o cómo ha sido ese proceso. Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver, como digamos que las circunstancias de hoy en día, de la falta de tiempo para trabajar y lo caro que es el tiempo en todo y en nuestro trabajo también. Bueno, pues nos hemos inventado esa cosa de decir, no, es mucho más fresco si no ensayamos, si no... Pero yo no lo tengo tan claro. No. Yo creo que básicamente es haber confiado en unos como base, como pilares, ¿no? En esos guiones y en la sensibilidad de unos directores, ¿no? De unos directores que han sabido qué querían contar, cómo lo querían contar y han tenido la delicadeza de
de que vayamos todos de la mano. Este sentimiento popular nace de mecánicas divinas, como un arranque místico y sensual me encadena a ti. Tú vienes de una familia de 6 generaciones de actores y actrices, vienes con un legado importantísimo contigo. ¿Cómo se vive con eso? ¿Es un aprendizaje que tienes ya intrínseco para ponerte al frente de un escenario o de una cámara? Sí, exacto. Exacto, es eso. O sea, yo hay muchas cosas que ya las he hecho, pero porque todas estas generaciones atrás las hicieron por mí. Yo hay muchas cosas que yo no digo, wow, esto ya no lo digo. Y mis preocupaciones son otras, ¿no? Es, bueno, pues seguramente aportar a una manera de hacer la profesión, que era a la que pertenecía mi familia, bueno, pues aportar otras cosas, o otras miradas, o otros puntos de vista, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando tienes ese bagaje detrás... sí, traes ya cosas, sí. Sí, la verdad, y que en todos estos años, y también comparando, ¿no?, con el legado de tu familia, que es muy grande, ¿qué ha cambiado en el cine español? ¿O cómo ha mejorado? O no mejorado, sino cómo ha ido para otro lado? Pues yo creo que tiene su lado bueno y su lado malo. O sea, en esas generaciones, no solo mi familia, ¿no?, sino en ese momento histórico, el hecho de interpretar o de estar en el teatro o en lo que fuera, en la audiovisual que hubiera en ese momento, era un juego. No había una cosa de gran responsabilidad, Dios mío, me lo tengo que saber, ¿no? Ellos estaban jugando, se lo pasaban genial. Entonces había esa parte buena, pero cuidado, había la parte de, bueno, pasa nada. Y ahora es todo lo contrario, o sea, pasa todo. O sea, tú tienes que hacerte cargo de hacerlo, que te mueres de bien y tal y cual. Y creo que falta juego. Nos falta juego a los actores, porque creo que eso da también mucha luz y da muchas posibilidades, mucho vuelo, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, ahora nosotros lo notamos en el mundo vuestro de los periodistas, ¿no? Cuando vamos a un junket, venís súper preparados. Bueno, pero lo intentamos. Comparado con lo que pasaba hace unos años, no hay comparación. Con lo cual, la responsabilidad de Dios mío, lo tengo que hacer bien, tengo que ir preparado, tengo que sí que se nota muchísimo. Y hay una cosa que no sé si es un poco Ozores, pero yo recuerdo el Goya de Honor de Mariano Ozores, que él estaba pendientísimo de la actualidad y decía, me acuerdo que era la época del auge de Podemos, fíjate dónde estamos, y decía, yo haría una película de estos. ¿No? Esa mirada a no mirar al pasado, sino a seguir mirando al presente, a lo que tenemos, al futuro, y en tu trabajo, si miras tu carrera, también es un poco así, nuevos directores, nuevos formatos, nuevas series. Bueno, en el caso de mi familia, de mi familia no, de esa generación, es que han pasado una guerra directa. O sea, el hecho de ser posguerra quiere decir que yo tengo que tirar para adelante sí o sí, porque te estás jugando la supervivencia. No te estás jugando como nosotros, pues no sé, a lo mejor tengo un piso y tengo que compartirlo. Es que es como mucho. Pero no, ellos estaban jugando comer, tener un techo donde dormir. Entonces, ¿cómo no va a ser para adelante y lo que haga falta, ¿no? Sí. Y en la carrera de cualquier actor, nos lo dicen muchos y creo que tú también lo has dicho en alguna ocasión, importan tanto los síes como los noes, ¿no? O si se puede decir que sí, que es diferente, o se puede decir que no en determinados momentos. ¿Cómo has, no sé si se diseña una carrera o cómo has llevado tú tu carrera? ¿Has tenido momentos en los que has podido decir no y ahora sí, o siempre has hecho más o menos lo que tú has dicho, esto me interesa, esto no me interesa, no has estado en esa tesitura? Yo creo que esta carrera tiene que ver con el talento y tiene que ver con la suerte, con la preparación, claro que sí, y con la suerte, ¿no? Entonces yo creo que yo he tenido mucha suerte en este trabajo y he podido decir no todo el mundo tiene esa suerte.
Porque al final, ojalá que hubiera mecenazgo. No, es que no lo hay. Los artistas nosotros no tenemos a nadie que nos ampare y tenemos que pagar, bueno, pues lo que tiene que pagar todo el mundo. Con lo cual, pues bueno, decir no es un vértigo importante. Pero creo que, bueno, que ese es el compromiso con este trabajo. Has estado muchísimos años formándote en teatro, tienes una muy gran formación encima de los escenarios. ¿Cómo es de diferente la Adriana que se sube a un escenario y la que se pone delante de una cámara para grabar? ¿Cambia? Sí cambia. Sí cambia mucho. Sí cambia porque en definitiva en el teatro es más íntimo. En un sentido, estás infinitamente más solo, estás infinitamente más muerto de miedo. O sea, lo que pones en juego no tiene nada que ver con lo que tú pones en juego en audiovisual. Nada que ver. Tú encima de un escenario pones tanto tú con todas las inseguridades, con todo lo que eres tan tú, que a mí me parece que es muy diferente. Lo otro sí que es verdad que es una técnica y bueno, y la capacidad de saber lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿no? Y poderlo transmitir, ¿no? Pero estás infinitamente más protegido, no hay color. El otro día estaban aquí actores y actrices nominados al Goya en esta temporada de premios y estaban, fíjate que muy preocupados con la conciliación, que esto es una profesión que muchas veces no deja conciliar no solo con los hijos, sino con los padres, con los amigos, con las parejas. No sé si tú has sentido esa sensación alguna vez. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que, bueno, he tenido un niño y lo he pasado muy mal cuando estaba malito y yo estaba no se sabe de España y a mí me parecía que estaba haciendo el tonto, porque no hay algo que pierde sentido, ¿no? Estar blandiendo una espada en Logroño y tu niño está en el Niño Jesús, ¿no? Entonces eso es muy complicado y esta profesión te requiere tanto de tu tiempo, tanto es tan loca a nivel espacial, ahora estoy aquí, ahora estoy allá, ahora estoy, ¿sabes? Que es muy exigente. ¿Alguna cosa más? Pues mira, hoy me ha encantado porque he estado viendo una película y tal, y entonces hemos estado en unos estudios donde todo era conciliación de los chavalines de vuestra edad con sus perros. Había, no sé, 4 o 5 perros, porque ellos van allí a trabajar y todos con su chucho, el chucho para aquí, el chucho para allá. Digo, ¿ves? Ya empezamos a entender de qué va esto. Sí. Esa película de la que usted me habla, que bueno, es la próxima película que vas a protagonizar, que dirige Celia Rico y que se estrenará en marzo. O sea que también es una apuesta con una joven directora que, aunque ya había debutado, pues esta es su segunda película. ¿Cómo ha sido acompañarla? Pues una maravilla. Es tan valiente a la hora de contar. Creo que muy poca gente tiene ese compromiso artístico, ¿no? Y ella lo tiene. O sea, decir, bueno, no voy a daros lo que queréis. Voy a hacer una mirada que sea distinta de lo que esperáis. Y eso es un verdadero artista, es fantástica. Pues qué maravilla, pues deseando verte en esa película, sí. Y continuar, bueno, que la gente se enganche a Galgos con esta mujer cambiando el curso de su familia, que es muy interesante de ver. Muchísimas gracias. A vosotros, un beso. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.